Saludo Iglesia Cruzada Cristiana. En el día de hoy vamos a estudiar la lección 4 del nivel 4, dones y ministerios. El objetivo de esta lección será que podamos entender qué son los dones y qué son los ministerios y su importancia para el desarrollo de nuestra iglesia. ¿Vale? Entonces nos vamos a ubicar todos en la página 59 y nos vamos a ayudar con una presentación pues, que van a estar recibiendo igualmente en sus computadores y en sus celulares. Entonces, en realidad, ¿qué son los dones y los ministerios? Nuestro libro define que son los componentes naturales de la iglesia por ser el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podríamos definir qué es un componente? Es alguna parte que hace parte de un todo. Un componente sería como un engranaje de algún todo que lo ayuda a funcionar. Por tanto, así tú y yo somos parte de un gran todo y nosotros aportamos algo para que todo eso pueda funcionar. Vamos a verlo de otra manera. Primera de Corintios 12, en todo su capítulo, del 4 al 31, nos habla de alguna forma figurada que el cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Asimismo, todos hacemos parte de ese gran cuerpo. El capítulo 12 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Ahí deben estar viendo en sus computadores una imagen muy grande en donde está el Señor Jesús. Y hacemos todos, de alguna manera, parte de ese gran cuerpo, el cual es liderado por nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros está y hace parte de la iglesia con alguna función, que es su ministerio, y con algunas responsabilidades y habilidades que hacen parte de cada uno de nosotros, que son nuestros dones. Todos estos son dados, otorgados de manera libre por nuestro buen y amado Padre y nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido de manera gratuita, como Él quiso, para trabajar en su obra. ¿Listo? Entonces estamos todos alineados con eso. ¿Qué propósito tiene esto? Contamos con varios propósitos. El primer propósito es edificar, que podamos edificar iglesia, que tanto como tú, como yo, como todos los que pertenecemos a la iglesia, podamos edificarnos y podamos crecer, aprendiendo, creciendo, entendiendo, desarrollando, prosperándonos espiritualmente también. Perfeccionarnos, este es otro propósito, que podamos perfeccionarnos en el trabajo, en nuestro trabajo. Adicional, otro propósito sería el servir, poder servir a las personas que están necesitados, sean creyentes, sean no creyentes, pero a alguien que necesite de nuestro servicio, podamos llegarle con algún mensaje, con alguna palabra, con algún hecho que pueda ayudar a estas personas. Y por último, el último propósito sería convencer, especialmente a aquellos que no creen, a aquellos que se niegan y que se resisten a creer en los milagros, a creer a que Dios existe. Tú y yo estamos para ayudar a que estos propósitos se cumplan dentro y fuera de la iglesia. ¿Listo? Entonces, mis queridos hermanos, existe una clasificación de nuestros dones, de estos dones. Tenemos tanto dones espirituales como dones de servicio, como dones ministeriales. ¿Listo? Esta es la gran clasificación que tenemos. Si vamos a enfocarnos ahora en la primera parte, en la página 61, nos vamos a enfocar en los dones espirituales. ¿Qué son dones espirituales? Son dones muy sobrenaturales. Sirven para mostrar el poder y la manifestación poderosa y sobrenatural de Dios en la iglesia a través de nosotros. ¿Listo? Esos son dones espirituales. Vamos a enfocarnos ahorita en revisar estos dones. Te pido por favor que vamos a estudiar cada uno de ellos, entendamos cada uno de ellos y que te pido también que comiences a pensar en los tuyos. ¿Cuáles son tus dones? ¿A qué has sido llamado? ¿Los estás ejerciendo? ¿Cuáles son tus ministerios? ¿Listo? Perfecto.
Vamos a entenderlo ahí. Entramos y miremos primero el don de revelación. Dentro del don de revelación encontramos tres dones específicos. La palabra de ciencia. La palabra de ciencia, o cuando hablamos de palabra de ciencia, estamos hablando del conocimiento, de un conocimiento dado y revelado solamente por Dios, ¿sí? De manera sobrenatural por Dios a alguno de los servidores de la iglesia para expresar un propósito divino. Entonces, si Él quiere entender, hacer revelar algo y va a hacer entender a alguien algo, pues se lo revelará a alguna persona dentro de la iglesia. El don de sabiduría o palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una habilidad de aplicar ese conocimiento a diversas situaciones. De pronto alguno puede contar con alguna palabra de sabiduría para alguien que lo necesita. Miremos, examinemos si contamos con este don también de alguno de nosotros. Esto hace una vida más práctica dentro de la iglesia. Y por último, dentro de los dones de revelación tenemos el don de discernimiento de espíritus. Con este don podemos descubrir y desenmascarar la presencia de espíritus malignos que puedan estar afectando en una iglesia, en algún momento determinado, ¿sí? Si hay pecados ocultos en una persona. Es una capacidad, si le vamos a llamar alguna capacidad espiritual, para poder detectarlos en algún momento, para saber si alguien nos está mintiendo y si algo pues es de Dios o no es de Dios. Esto es lo que hace este don de discernimiento de espíritus. Hasta acá espero que hayas podido entender esta parte de dones espirituales y de dones de revelación. Es importante que revisemos, que revisemos de estos, cómo podemos de alguna manera servir dentro de la iglesia si los tenemos, y manifestarlo también a nuestros pastores para que nos puedan ayudar en algún momento si detectamos que los llegamos a tener. Perfecto. El segundo don espiritual o gran don espiritual que podemos tener son los dones de poder. Estos dones de poder encontramos tres: el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. El don de fe es una fuente sobrenatural de confianza, de seguridad en Dios, de que Él va a intervenir, de que Él va a tomar el control, de que Él va a obrar en determinada situación o circunstancia, y se manifiesta en hechos y en obras extraordinarias. Eso es el don de fe. Segundo, tenemos el don de sanidad. Es un don para sanar distintas o diferentes enfermedades. Muchas personas les ha sido dadas a través del Espíritu Santo este don para poder sanar, para poder hacer milagros, para poder restaurar a alguna persona quebrantada por algún tema de salud. Y por último, de estos dones de poder está el don de milagros, que es la acción creativa. Esto rompe las leyes naturales. ¿Se acuerdan del caso del hombre de la mano seca? Pues esto es un don de milagros. O el mismo caso de convertir el agua en vino, es un don de milagros. Entonces, acá podemos ver estos tres dones de poder, y podemos ver que también Dios usa a cada uno de alguna manera como quiere, dándole cualquier don, así como Dios los quiera repartir, los quiera dar para el beneficio de su iglesia. Y por último, de los dones espirituales, tenemos el don de inspiración. Este don de inspiración, en estos dones de inspiración tenemos el de profecía, que es un mensaje de Dios que tiene el propósito de edificar, de exhortar y de consolar. ¿Sí? Tiene esa particularidad también este don de poder predecir algunas cosas. Y este es un don que debe ser muy como de muy seguimiento,
de mucho seguimiento por parte de otros ministros y de otros profetas y de personas que puedan evaluar efectivamente si esta o alguna persona tiene efectivamente este don de profecía. Es algo bastante delicado, pero tiene esa particularidad que debe ir acompañada de otros hermanos para que esto de verdad pueda ser un don o un ministerio que pueda pues también darse con verdad, con seguridad. ¿Listo? El don de inspiración. El don y género de lenguas. El don de lenguas es la manifestación del Espíritu Santo en un creyente. Es la manifestación del Espíritu Santo en un creyente para hablar en lenguas desconocidas, angelicales o vernáculas. Vernáculas son del pueblo, de las que conocemos, y digamos que se presenta de alguna manera espontánea en diversas situaciones. Por ejemplo, en público, cuando estamos orando, cuando estamos haciendo una oración, cuando estamos en alabanza. Puede darse en privado, cuando una persona está orando en solitario, y esto lo hace para edificación de ella misma o de sí mismo, o pues para la persona que esté orando. O el último, que es de interpretación de lenguas, cuando cuando la persona tiene este don, esta persona recibe inspiración y entendimiento para poder interpretar lo que esté hablando el que esté hablando en lenguas. Entonces, digamos que estas son las situaciones que se pueden presentar con este don de lenguas. Como les hablaba entonces, la primera es una manifestación que se puede dar espontáneamente durante una oración, durante una alabanza, ¿sí? Durante cualquier evento acá en la iglesia que se esté manifestando el Espíritu Santo. Esta persona va a hablar ya sea en privado o ya sea en público. Y cuando es en privado es para recibir edificación esa persona que lo está haciendo. Y cuando es el don de interpretación de lenguas es para poder interpretar lo que esté hablando la persona que está hablando en lenguas. Y en este caso es porque Dios quiere transmitir un mensaje y quiere que sea revelado y entendido por todos. Cuando es así, esta persona debe aclarar lo que el que está hablando en lenguas esté pues haciendo su ejercicio. Hasta acá hemos visto lo que son los dones espirituales. ¿Con qué propósito nos son dados estos dones en la iglesia? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el propósito de estos dones en tu iglesia? ¿O por qué crees que Dios los da de alguna manera o está permitiendo que se vean en tu iglesia? Esto te invito a que la pregunta nos la respondas, por favor. Le puedes escribir a tu profesor o profesora dándole la respuesta a eso. ¿Cuál es el propósito de estos dones? Muy bien, sigamos entonces en nuestra lección. Los dones de servicio entonces es el segundo tema que vamos a ver. Habíamos visto que había una gran clasificación, que eran 3: dones espirituales, dones de servicio y dones ministeriales. ¿Listo? Ya vimos los dones espirituales: revelación, poder e inspiración. Ahora vamos a ver los dones de servicio. Dentro de los dones de servicio vamos a encontrar también un gran número también de ellos. Sin embargo, pues quiero especificar estos, lo que les decía de entrada en nuestra clase. Todos estamos y hacemos parte de este gran cuerpo del Señor. Desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hacemos parte de su iglesia, y dentro de su iglesia tenemos una función. Tú tienes una función. Si en el momento no la tienes, órale al Señor y muéstrale, pídele que te muestre cómo puedes servirle dentro de tu iglesia. Él te ha dado dones, Él te ha dado ministerios, y tú tienes todas las habilidades necesarias para hacer lo que Él te ha llamado a hacer dentro de la iglesia. Tú no estás aquí por casualidad. Si estás en la iglesia, estás recibiendo palabra y estás muy juicioso leyendo la palabra y aprendiendo, entonces has sido llamado a servir. Has sido llamado a servir.
Queremos que, y como objetivo de esta lección, puedas salir aprendiendo, entendiendo cada don y ministerio, pero también sabiendo y entendiendo cuál es tu llamado y cuál va a ser tu servicio ahora en adelante en la iglesia. Entonces, encontramos que cada uno de los miembros de Cristo se le asigna una función y un ministerio muy específico y diferente. Todos, absolutamente todos estamos llamados acá a servir en la iglesia, ¿sí? De alguna u otra manera, ya sea adentro o ya sea afuera, ¿sí? Porque no solamente lo hacemos dentro de la iglesia, sino también fuera. Cuando estamos fuera de la iglesia, aún más tenemos que estar atentos para saber cuándo y en qué momento servir. Todo esto por el hecho de haber nacido de nuevo. No obstante, este funcionamiento, ningún don es más importante que otro. Y eso sí es para que lo tengamos acá dentro del cuerpo de Cristo, todos somos iguales, ¿sí? Como en un cuerpo normal, todos tienen el mismo valor, tanto el dedo como la oreja como el ojo tienen el mismo valor, y si yo no tengo un ojo, pues claramente se van a ver interrumpidas algunas de las otras funciones en mi cuerpo, posiblemente pues no pueda ver bien y se me dificulte, ¿cierto? Igualmente aquí todos necesitamos de todos y todos tenemos un valor importante en lo que hacemos, ya sea así, ponemos una lámpara o barremos el piso o limpiamos una silla, ¿sí? O simplemente damos una charla o un mensaje. Todos son tan importantes como sea la actividad, pues todos estos tienen un valor agregado importante dentro del ejercicio y el crecimiento y desarrollo de nuestra iglesia. Todo se hace para aportar las actividades de nuestra iglesia. Así entonces tenemos varios dones. El primer don es el don del servicio, exactamente, y esto se refiere a poder servir, a atender a otros. Estas personas con este don identifica la necesidad de la otra persona. Es una persona que está cansada, necesita algo, necesita ayuda con esto, necesita abrigo, necesita calentarse, necesita tomar algo caliente, o sí, de alguna u otra manera es cómo podemos ayudar a que todos en la iglesia nos sintamos bien. Y esta persona utiliza los recursos que tiene dentro de su iglesia disponibles para poder suplir una necesidad. Entonces las personas con el don de servicio están atentas, saben qué necesita, cómo poder llegar y poder servir con calidez a alguien, poder brindarle y atender esas necesidades, ¿sí? Entonces, si bien acá en el libro nos explica que esto fue un don en la iglesia primitiva, sigue siendo importante ahorita en la iglesia de ahora, ¿sí? Y nuestro mayor ejemplo de servicio fue nuestro Señor Jesús. Él se despojó de quien era, bajando de su trono, ¿sí? Para venir hasta acá a la tierra, a hacerse semejante a nosotros, a andar como nosotros, a igualarse siendo o teniendo un trono y grandes maravillas en los cielos, para venir acá a ser como nosotros, ¿sí? Entonces, a atendernos. Me parece que es la mayor expresión que puede hacer un rey, y hacerlo con nosotros es una muestra grande que tenemos. Él se vino a sentir nuestros dolores, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a servir? Entonces, aquí está el primer don, el don de servicio. ¿Lo tienes? Identifícalo. El segundo don, el don de misericordia. El don de misericordia es esa pasión o compasión por las personas, es ese sentir que nos pone el Señor en el corazón, de poder aliviar esos sufrimientos físicos y emocionales de aquel que lo está sufriendo. Entonces, sentir esa compasión y ese amor por el que sufre, por el que llora, por el que está necesitado de alguna palabra, eso hace este don y te pone a sentirlo en todo tu ser. Entonces es un don muy bonito, y qué bueno que quien lo tenga pues lo pueda poner también en el ejercicio dentro de su iglesia. El tercero es el de enseñanza.
Entonces es un don muy especial, muy bonito. Y es esa habilidad que Dios da a las personas de poder transmitir, ¿sí?, alguna verdad o un conocimiento, ¿sí? Acá es muy importante que estas personas sean fieles, conocedoras de la palabra. ¿Sí? Es importante que estas personas que van a ejercer este ejercicio ya hayan tenido algún crecimiento, hayan recibido algún aprendizaje importante en esto, y pues si no lo tiene, pero sí demuestra que en su ejercicio tiene esa habilidad que el Señor le ha dado para enseñar y es fiel conocedora, como digo la palabra, puede comenzar a hacerlo. Y es importante que esta persona se capacite a sí mismo, pues, para poder transmitir este mensaje de forma efectiva. Entonces, la finalidad es dar a conocer a Dios, propender por el conocimiento integral de los creyentes. Entonces, esa es la finalidad de este don, que todos los integrantes de la iglesia puedan aprender y puedan crecer, ¿sí? Un crecimiento integral en todos. Dentro de la iglesia es importante que todo el tiempo estemos aprendiendo, no podemos quedarnos estancados. Entonces, este don es bien importante. ¿Quiénes tienen estos dones? Los profesores, los maestros, tienen estos dones, han sido dotados con este don, perdonen la redundancia, pero lo necesitan para poder transmitir el conocimiento también de la palabra. Este cuarto que les voy a enseñar es de exhortación. Exhortar consiste en la capacidad para animar, motivar, confrontar y corregir a los creyentes. Entonces, este don es también bien importante porque anima, motiva, y son personas que se van a acercar a ti para darte algún mensaje que esté necesitando motivación o ánimo, ¿sí?, a fin de que anden en comunión con Dios y con sus semejantes. Es un don muy bonito y digamos que es muy útil, digamos que también para el ejercicio de comunidad, para andar en comunidad. Hasta ahí llevamos 4 ministerios, 4 dones. El quinto es de repartir, don de repartir, ¿sí? Y es un don y una capacidad también bien especial. Es una facultad especial que tienen algunos para poder utilizar las herramientas que se le han dado, ¿sí? Para poder administrar y repartir sabiamente los elementos que se les han dado. Entonces puede ser ya sea dinero, bienes, inmuebles, lo que tenga, esta persona sabrá y tendrá esta facultad especial para poder repartir, ¿sí?, estos bienes y que se pueda hacer algo equitativo, de una forma muy sabia y equitativa. Es un don que va muy asociado al tema administrativo. Entonces estas personas saben administrar estos bienes que tengan, saben guardarlos, saben repartirlos, saben cómo administrar. En su momento es poder tener, guardar y repartir, es administrar también. Entonces sí va muy asociado con ellos. Entonces estas personas estarán centradas en algunas labores claramente pues muy distintas, administrativas y digamos que también como resguardando, controlando los bienes y servicios pues que hayan disponibles para que todos en la iglesia los podamos tener. ¿Listo? Por último, el último don entonces de este grupo de dones de servicio es el don de presidir, y es una capacidad bien especial, ¿sí? Y entonces ustedes podrán ver ahí en la pantalla un hombre grandecito, ¿sí? Un hombre grandecito dirigiendo un grupo de personas, ¿sí? Ese es el don en particular, ¿sí? Es una capacidad que Dios da para poder dirigir, para poder organizar y ayudar a establecer a conseguir esos objetivos, ¿sí? Entonces una persona que preside, dirige, guía y alienta pues a llevar a este grupo de personas, a
a alcanzar esos objetivos, de manera que podamos trabajar entre todos de manera armoniosa, logrando y consiguiendo esa meta anhelada. Entonces ese es el don de presidir, es un don muy especial, se le dan, y este don es asignado mucho a las personas que están en cargos de líderes, de guías, de grupos, de equipos, ¿sí? Porque los necesitan para poder dirigir a sus grupos que las personas tienen. Si ustedes ven que de alguna manera estamos en algún equipo y necesitamos este don, sin duda podamos pedírselo al Señor, que el Señor nos otorgue conforme también a lo que veamos que necesitemos, nos pueda otorgar los dones que sean necesarios para cada uno de nosotros en el desempeño de las actividades que tenemos. Mis hermanos, entonces hasta aquí hemos visto los dones de servicio: enseñar, exhortar, servicio, misericordia, presidir y repartir. Todos muy necesarios para la construcción y edificación de la obra del Señor Jesús. Y todos en ellos vemos también como ejemplo a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Porque le hablábamos que el mayor ejemplo de servicio que teníamos era el Señor Jesús, pero también tenemos a un Señor Jesús que lo vemos como líder, como también un gran maestro, porque su manera de enseñar era muy distinta a los maestros de su tiempo, y los mismos maestros de su tiempo se asombraban porque le enseñaba pero con autoridad, ¿sí? Entonces ese es otro gran ejemplo que tenemos ahí, el Señor Jesús mostrándonos. También nos exhortaba, también tenía misericordia, también era un gran líder, entonces presidía y lo hacía muy bien, y repartía. ¿Se acuerdan ese milagro de la repartición de los panes? Es decir, como de un poquito el Señor hizo un gran milagro, otro don importante, ¿sí? Un gran milagro para poder que todos pudieran comer. Entonces, aquí vemos en todos los rostros del Señor Jesús, mostrándose a cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude y nos dé a cada una de esas capacidades que necesitamos en la obra. Espero que esto te haya servido, que hasta aquí puedas saber ir reconociendo qué dones el Señor te ha dado, cómo puedes servir en la iglesia, de qué manera tú puedes llegar a servir en nuestra iglesia. Entonces, hasta aquí vemos el don de servicio. Muchas gracias a ustedes todavía por seguir ahí atentos. Y por último, vamos a ver el último grupo de dones. Entonces, volvemos y repetimos los dones, los tres grandes dones, que tenemos, dones, los tres grandes dones que tenemos. ¿Listo? Entonces, espirituales, de servicio y ministeriales. Hasta ahora hemos visto ya los espirituales y los de servicio, ¿vale? Ahora vamos a ver los dones ministeriales que nos hacían falta. Muy bien. Entonces, sigamos. De este grupo de dones ministeriales, el Señor ha constituido los ministerios, 5 ministerios importantes: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar igualmente cada uno de ellos de manera detenida, para que podamos entender estos 5 dones súper importantes. ¿Que sirven para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el objetivo, ¿vale? Para la obra del ministerio. Todos estos 5 ministerios van a ayudar a todo el cuerpo de Cristo a su edificación. Están hechos para el servicio de la obra de Dios también. Muy bien, el primero de ellos entonces es el apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es una pregunta importante. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un discípulo, ¿sí? O es un discípulo, una persona llamada, encargada por el Señor
para desarrollar una comisión muy específica, ¿sí? En la cual es enviado como embajador de Dios, ¿sí? Y para representar a quien lo envió, ¿vale? Puntualmente tiene algunas funciones importantes: plantar y consolidar la iglesia, fundamentar a la iglesia en su doctrina y capacitar, ¿sí? Capacitar. Entonces, estas personas tienen una labor muy centrada en lo que es el crecimiento y consolidación de iglesias, ¿sí? Entonces, revisar que las iglesias se estén conformando de forma correcta, ¿sí? Con un liderazgo cristocéntrico, ¿sí? Poner bases de fe y práctica, Señor, fomentando una vida espiritual en la iglesia. Ellos son líderes, ellos son grandes oradores, ¿sí? Ellos hacen grandes prodigios y milagros. Ellos están ahí para ayudar a eso, a fortalecer a una iglesia, para ser también veladores, consolidadores, ¿sí? Pueden hacer y ejercer su autoridad para juzgar y para sentenciar. Aportan en la exploración y confirmación y establecimiento de los diferentes ministerios. Están ahí, como les decía entonces, pendiente de ayudar y organizar a todo lo que es esa conformación. Restauran iglesias y ministros, ¿sí? Ellos tienen una labor muy importante, ¿sí? Entonces están como capacitando, pero pues a nivel global en la iglesia, para formar, consolidar, para fundar y establecer de forma correcta y conforme a los principios y los mandatos de Dios. Para eso están los apóstoles. Muy bien, entonces ahí hemos visto este ministerio muy importante. Y digamos que este ministerio pues también son aportados y son determinados pues por otros ministros también de la iglesia, que son los que delegan estas autoridades. El segundo ministerio es el de profeta. ¿Y qué es un profeta? Es una persona que es llamada, entrenada y comisionada por Dios para hablar al pueblo bajo la dirección del Espíritu Santo. Él es un mensajero del Señor. Entonces, el profeta llama, exhorta, da un mensaje, ¿sí? Es una persona que debe estar muy centrada, muy enfocada en la santidad, en la pureza, siempre buscando preparar a la iglesia. Muestra los frutos del Espíritu Santo en todo, ¿sí? Es una persona que anuncia y denuncia, que aviva el fuego del Espíritu Santo, que motiva la manifestación profética, ¿sí? Ellos predicen eventos y manifestaciones naturales, ¿sí? Anuncia el mensaje de Dios, denuncia el pecado. Ellos están ahí siempre para amonestar a la iglesia, para denunciar, para avisar, para avivar si hace falta ese fuego en la iglesia. Lidera y promueve los tiempos de intercesión profética, ¿sí? Declara y comunica la palabra de Dios. Ese es un ministerio también muy importante. Entre otras es que el ministerio o el don de profecía, ¿sí? El don de profecía, como hablábamos ahorita, que este don también es súper importante, edifica, exhorta y consuela. En fin y en síntesis, esto es una persona que escoge Dios para ministrar con precisión en palabra de conocimiento, en palabra de sabiduría, de discernimiento, de espíritus, ¿sí? El ministerio de los profetas es muy importante en la construcción y perseveración de la fe de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento nos muestra esta función de los profetas, que era muy importante y que Dios manifestó a su pueblo a través de ellos por mucho tiempo. Hoy en día podemos contar nosotros
con una relación directa con el Señor, pero aún si el Señor desea mandarnos un mensaje a través de alguna de estas personas con un don de profecía, lo puede hacer como quiere. Este don también debe ir muy acompañado también, como les decía entonces, de un grupo ministerial de personas que validan y que básicamente valida que este es un cumplimiento, que el cumplimiento de estas palabras se dé y que pues esté obrando conforme también en palabra de verdad, ¿vale? Entonces hemos visto hasta acá entonces dos ministerios, el de apóstol y de profetas. Bien, el tercero es el don ministerial de evangelista. Este don es bien especial y tiene algunas funciones como predicación de buenas nuevas de salvación, evidencia del poder de Dios y que las personas sientan, estas personas que tienen este ministerio, sientan pasión por las almas. Entonces, todos estamos llamados de acuerdo al mandato de la Gran Comisión, ¿cierto? Y tenemos este mandato de ir y predicar a las naciones y de enseñar lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, ¿cierto? Entonces, todos tenemos un llamado de evangelistas, pero este don especial, digamos que la persona tiene una pasión, un deseo por llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Digamos que las personas con este deseo y este don bien especial tienen llamados importantes. Son personas llamadas a llevar el evangelio a otros lugares, a rincones escondidos. Como también puede ser, tienen un llamado especial justo en lugares aquí, dentro de la ciudad, en cárceles, en lugares donde las personas no reciben de pronto un evangelio o no conocen, en hospitales. Estas personas les gusta y tienen ese deseo de llevar ese mensaje de Dios a cualquier rincón del mundo, ¿sí? Es una persona con profunda pasión, como les decía, ¿sí? Su prioridad ministerial es de predicar el evangelio, siente compasión por los perdidos, ellos evidencian el poder de Dios en cómo andan, en cómo hablan, en todo lo que están haciendo, se van manifestando. Entonces, escucha y obedece las indicaciones también del Espíritu Santo, ¿sí? Estas personas se dejan direccionar por el Espíritu Santo. En el caso de Felipe, cuando fue llevado por el Espíritu Santo para llevarle el Evangelio a un eunuco, ellos se dejan, en ningún momento Felipe dijo, no señor, es que yo no voy a ir porque estoy ocupado, en ningún momento. Entonces ellos están dispuestos, ¿sí?, a escuchar la voz de Dios y a ser dirigidos a donde el Señor los quiera llevar para llevar el mensaje. Entonces muchas veces el Señor quiere que llevemos el mensaje a alguien, pero no estamos dispuestos y no nos sentimos de alguna manera dispuestos a llevarle el mensaje a quien lo necesita. Un evangelista verdadero va, sin importar a dónde tenga que ir, a llevar el mensaje de Dios, ¿sí? Y por último, y muy importante, el evangelista es que conoce las Sagradas Escrituras, las conoce. Entonces, todo buen evangelista tiene que ser conocedor de la palabra del Señor, sabe dónde está. Felipe le enseñaba al eunuco y justo el eunuco iba leyendo y se le apareció Felipe para explicarle. Entonces, el evangelista debe conocer de lo que habla. Es importante que estas personas también se formen en el conocimiento de la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a ver entonces nuestro cuarto ministerio. Hemos terminado con evangelista, vamos a ver el de pastor. El de pastor, este es muy conocido. El ministerio de pastor dirige, cuida, protege, anima, alimenta, ministra, reconcilia, forma, orienta. Tiene tantas actividades este don. Es uno de los más completos porque ejerce todos a la vez.
tiene que hacer el ejercicio completo, porque esta es la persona responsable de cuidar las ovejas de la iglesia, las alimenta, las cuida, las protege, está ahí, es responsable de todo, es el líder de una congregación, ¿sí? Administra, programa, entonces tiene de todo porque necesita de todo, ¿cierto? En este cuerpo de Cristo hay grandes actividades, hay muchas actividades por hacer, ¿sí? Pero si el pastor no recibe la ayuda de todos, ¿cómo podría el pastor ejercerlas? Porque tiene gran responsabilidad. Nuestro libro nos dice, en la página 72 se pueden ubicar, que el líder de una congregación administra el programa, lleva y desarrolla la visión de crecimiento, edifica y extiende el reino de Dios. Es el encargado de administrar las ordenanzas del Señor, bautismo, la cena, celebración de matrimonios, entre otros. Entonces es súper importante este ministerio, ¿no? Ya vimos algunas de sus funciones, ¿no? Que son una cantidad, pero voy a desglosar algunas pequeñas también, pero no por su función, todas son igualmente importantes. Ministrar a las personas de manera individual es un trabajo exhaustivo, ¿sí? Dar a la iglesia un lugar en su comunidad, ministra a los creyentes, afianza raíces de la congregación, fortalece el sentido de pertenencia. Hoy todos nos sentimos parte de la Iglesia Cruzada Cristiana Cielos Abiertos gracias a la labor que hacen nuestros pastores. Reconcilia a las personas, las vincula, ¿sí? Crea maduras relaciones, organiza y orienta. Él está ahí para servirnos, para atendernos, para consolarnos, para ayudarnos, para escucharnos, para aconsejarnos. Esta lista que les muestro se queda cortica. Son una gran cantidad de funciones que tienen, ¿sí? ¿Se acuerdan de la palabra de el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares en verdes pastos me hará descansar? El pastor se preocupa por buscar pastos verdes que nutran el rebaño bajo la dirección del Espíritu Santo. Nuestros pastores deben buscar alimento, ¿sí? O pastos verdes para nosotros. En cada sesión, en cada actividad debemos tener algo de que nutrirnos. Es importante, ellos están constantemente en la búsqueda de alimento para sus ovejas. Están llamados a agrupar y a no desparramar, ¿sí? Ellos están pendientes de que todos nos mantengamos integrados, ¿sí? Unidos y no en división. ¿Sí? Tienen esa capacidad de conducir y de guiar a su grupo de ovejas, y es muy importante porque no hablamos de una, sino de muchas ovejas. ¿Sí? Nos defiende y nos protege con las oraciones que hacen a su iglesia en general, ¿sí? Entonces, este es un don bien completo y bien grande y complejo. No todos estamos llamados a ser pastor, aquí sí todos no estamos llamados, mientras todos estamos llamados a ser evangelistas, no todos estamos llamados a ser pastor. Entonces es una tarea bien especial y bonita, pero con un llamado también especial de parte del Señor, ¿sí? Entonces es muy importante que aquí sepamos identificar si es un deseo del Señor que podamos tener, que podamos ejercer este ministerio, si lo tenemos, si lo identificamos. Pero es muy importante que podamos concluir si es un llamado verdadero del Señor, ¿vale? Y ya por último tenemos el de maestros. A mí me encanta este ministerio. Entonces el maestro la principal función del maestro es ser instructor de la palabra de Dios, ¿sí? Instruye, capacita, ¿sí? A cada miembro de la iglesia. ¿Para qué? Para un crecimiento integral, para un crecimiento espiritual en las personas. Entonces un maestro conoce a su discípulo, lo escudriña, él vive lo que enseña, también se sujeta a la palabra y edifica a la iglesia.
Es súper importante eso porque pues yo les decía, estas personas no, también se deben de capacitar, pero también deben de vivir la palabra. No es posible que podamos tener personas que nos enseñen, pero que no viven lo que enseñan. Entonces, no es posible. ¿Listo? Y lo que les hablaba ahorita, nuestro Señor Jesús es también un magnífico y es el principal ejemplo que tenemos como maestro. Sus enseñanzas y su manera de llevar las enseñanzas, que los mismos maestros eruditos de la época se asombraban de cómo enseñaba. Tenía diferentes técnicas para enseñar, utilizaba diferentes técnicas para llevar los mensajes. Entonces se requiere un don este es un don muy especial otorgado para él para poder llevar ese mensaje también al resto de la iglesia. Más características del maestro entonces pongamos más, se sujeta a la autoridad humana. Un maestro también debe regirse o debe llevarse o dejarse guiar por la voluntad del Señor y por las reglas también que rigen a la iglesia, pues busca y su objetivo principal es buscar cambios en la conducta del estudiante, ¿sí? Que un estudiante pueda tener una reacción distinta, un comportamiento distinto. Un maestro se fija objetivos y el mejor resultado es poder ver esos objetivos hechos realidad en un estudiante. Que una persona pueda cambiar, que una persona pueda transformar su vida a través de las enseñanzas que ha recibido. Un maestro prepara a sus discípulos para la vida y un maestro edifica a la iglesia. Cuando estamos enseñando, estamos edificando una iglesia en general. Estamos enseñando a una, a dos, a tres, a cuatro personas, pero estamos edificando una iglesia. Eso hace un maestro. Esto es una labor muy importante y muy bien especial. Qué mejor ejemplo que tenemos y que podemos aprender de las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús. Porque como les digo, utilizó métodos también muy importantes para transmitir sus mensajes. Entonces, en general, todos estos ministerios son bien importantes, pero cada uno desempeña una función específica y bien especial en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función muy específica y muy especial. Todos aportan y todos ayudan al cuerpo en general de la iglesia de Cristo. Son como soportes necesarios de la iglesia. Deben estar dentro de la iglesia estos ministerios. Deben estar. Entonces, mis amados estudiantes, espero que esta lección les haya sido de gran provecho. Lo más importante y la finalidad de esta lección es que usted pueda identificar sus dones y sus ministerios. Si hoy en día no tienes un lugar dentro de la iglesia, pregúntate dónde te gustaría que el Señor te tuviera. Pregúntale al Señor y Él te dará la respuesta. Espero que puedas identificar tus dones y ponerlos a funcionar. Con seguridad tienes dones de servicio importante para la iglesia, muy importantes, y te estamos necesitando. Qué rico que puedas activarlos y ponerlos al servicio de todos. Te invito a que sigas orando para que el Señor te use dentro de la iglesia. Espero que esta clase te haya sido de edificación e importancia para ti, para tu vida. Te deseo muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te prospere. Un abrazo enorme. Chao.